Oli, ya estoy aquí de vuelta. La verdad había tardado mucho en subir otro video porque en buen momento se me ocurrió que quería ser youtuber. O sea, en temporada de exámenes, ¿a quién se le viene a la cabeza? Pero bueno, ya casi estoy de vacaciones, ya veo la luz al final del túnel. Espero que en vacaciones poder grabar uno o dos videos a la semana. Al menos para tener ahí como contenido de emergencia o algo, no sé. Pero bueno, aquí estoy con otra opinión, con otro tema. Y pues bueno, ¿por qué surge esto? Como sabrán, en México hemos tenido elecciones esta semana y pues el ambiente en redes ha estado muy pesado. O sea, todo el mundo se pelea con todo el mundo. Algo que me causa mucho conflicto es que la gente todavía no entiende que los partidos políticos y los candidatos a los mismos trabajan para el pueblo y no son dioses que tenemos que idolatrar, seguir y defender. O sea, si un partido político no está haciendo bien su chamba o tiene cosas obsoletas, no se tiene que aclamar y defender. Si un candidato, candidata, candidate no está haciendo bien su trabajo, no tiene por qué justificarse. Pero pues bueno, de eso tal vez hable después. Por el momento, pues sí tenía otros temas planeados relacionados al arte, porque en lo personal yo no me siento quien para hablar de política, principalmente porque no sé mucho, ¿no? O sea, hablaría como desde una ignorancia casi total, entonces pues no me gustaría meterme. Sin embargo, creo que hay temas que son necesarios tocar, porque son temas que nos concierne visibilizar y que vivimos día a día. Entonces, bueno, no me voy a meter a hablar de partidos políticos, ni de los candidatos, ni nada por el estilo, porque qué abrume, pero sí me llamó mucho la atención una cosa que pasó, bueno, una cosa que vi en redes, en Facebook, que surgió a base de un comentario de AMLO muy malo, dejémoslo ahí. Hagan de cuenta que un momento, por si no se enteraron de la noticia, en algún momento de una de sus tantas mañaneras, al otro se le ocurrió decir que la gente que está en la mafia del poder y que está en su contra y ya ven que se hace aquí unas bolas bien feas, es gente que ha terminado la universidad o que está en ella o que la estudió, algo así. Y pues hizo quedar a sus seguidores en primera como incultos y en segunda se vio muy... En primera se vio muy pendejo y en segunda se vio muy desinformado de la situación en México. Lo cual es triste porque pues no mames, amigo, eres el presidente. Pero bueno, ups, ya espero que no sea algo inconstitucional insultar al presidente, si sí no me importa. Bueno, el punto es que vi un meme. No sé si han visto la película de Nosotros los Nobles, pero pues bueno, los nobles eran ahí unos mis reyes y el papá los manda a trabajar para que vean lo que es la vida y salgan de su burbuja de privilegios. Es cine comercial mexicano, no se me hace tan mala, tampoco se me hace la mejor película, este no es el punto. Hagan de cuenta que toman al personaje de Javi Noble y lo ponen en una imagen que dice, ¿y si las personas que no tienen la prepa terminada no votan y boom, se acaba Morena? Refiriéndose, tomando como referencia esto que dijo AMLO, y pues a mí se me hace un error muy grande y muy clasista decir esto. Entonces, el tema del día de hoy a base de eso es el privilegio de clase en México, con datos y cifras, entonces pues prepárense. Bueno, para comenzar les voy a citar así literal, textual, el significado de la RAE de privilegio. Y esto es una ventaja que tiene una persona o un grupo de personas o un sector de la población, ya sea otorgado o de manera innata, en base, bueno, contra las demás personas que la rodean, ¿no? Este privilegio, bueno, cuando es otorgado es, por ejemplo, ¿no? Tú trabajas en una oficina, hay varios cubículos en la zona donde están, son muy chicos, entonces trabajan como de los de aquí de tic, 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 casi no tienen espacio y así. Entonces, por azares del destino, ya sea que tú trabajes bien o que le caigas bien a tu jefe o que fuera por sorteo, como sea,
Te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a pasar a una oficina más grande. Entonces tú estás más cómodo, tienes más espacio, a lo mejor una ventana, está más fresco y así. Obviamente, en un mejor lugar de trabajo, tú vas a poder desempeñar una mejor función. Y más si estás haciendo lo mismo que las personas que siguen en sus cubículos aquí apretados. Eso es un privilegio otorgado que te está dando un superior. Otro privilegio innato podría ser, por ejemplo, el color de piel. Como sabemos, en México todavía vivimos un tanto racializados. Se hacen menos a los grupos étnicos, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a algunos tipos de extranjeros. O sea, por ejemplo, aquí en Puebla, las personas de Latinoamérica es como de, ay, pues es colombiano, ay, pues viene de Cuba, ay, pues no sé qué. Pero no sea un alemán trabajando en la planta de la Volkswagen porque lo tenemos aquí arriba. Pero bueno, antes de que piensen así de, me tengo que quitar la piel porque me da un privilegio sobre los demás, no va tanto por ahí el discurso. Porque si bien las cosas innatas no son culpa de la población, o sea, son culpa del sistema verlo como una ventaja. Lo que sí tenemos que hacer es cuestionarnos por qué los tenemos, o sea, por qué soy superior a alguien socialmente si en la Constitución dice que todas las personas ante la ley somos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí me están haciendo más que a otra persona? ¿Por qué hay un grupo opresivo, no, oprimido al que yo no pertenezco? O sea, ¿qué tengo de diferente, no? ¿Y por qué eso sería una ventaja? Estas son las cosas que tenemos que cuestionarnos para luchar realmente contra lo que hace que exista un grupo opresor y un grupo oprimido, ¿no? No tanto es el arrancarte la piel, porque pues probablemente si lo haces va a salir igual, pero bueno. Ya entrando de esto, pues ahora sí vamos a hablar de los privilegios de clase. Según el Coneval, que es el Instituto sin fines de lucro, es una institución, bueno, no es autónoma tal cual, sin embargo no depende del gobierno, depende de la INEGI por los datos que manejan, pues es lo que mide la riqueza y la pobreza en el territorio. Lo mide a base de 5 cosas. La primera son tus ingresos, que esto es pues que te alcancen para vivir bien. La segunda es seguridad social, o sea, tu acceso a la salud y a sentirte seguro en tus espacios, ¿no? La tercera son carreteras, que puedas llegar fácilmente a todos lados, que tu desplazamiento sea fácil, que las zonas donde vivas estén pavimentadas, las calles sean suficientes y funcionales en base al transporte que se utiliza, cosas así. La cuarta es vivienda y la quinta es educación. Ahora, vamos por el tema de ingresos. Aquí hay una cosa que destacar y es que el salario mínimo en México es 121.33 pesos la jornada de 8 horas. Y esto te tiene que alcanzar para vivienda, o sea, una vivienda digna, cosa que mucha gente no tiene. Para salud, aunque el gobierno te la tenga que dar, pues bueno, todas las condiciones para que te permitan llegar a darte el lujo de ir a un hospital público incluso. Educación, alimentación, por lo menos la canasta básica, y ocio. O sea, tener la tranquilidad de decir, pues voy al cine, me compro unas palomitas, veo una película, ¿no? Bueno, esto es muy utópico, porque incluso siendo que esto igual viene en la Constitución, o sea, es un derecho que tú tienes por ser un ciudadano mexicano, pues el salario mínimo no alcanza para eso. Y aquí hay 2 cosas. La primera, no alcanza para eso porque pues no toda la gente gana el salario mínimo incluso por la jornada de 8 horas y no sabe que eso es algo ilegal porque no conoce sus derechos precisamente por esta cadenita, este bucle
no tener educación, entonces no conozco mis derechos, entonces no puedo salir de esto y sigue por generaciones y generaciones y generaciones. Y porque no les queda más de otra que conformarse con lo que pueden tener, porque es eso o no comer. Y bueno, el tema de los ingresos es bien importante para hablar de privilegios de clase, porque estos no solo incluyen lo que ganes, sino lo que puedes acceder con ello. Entre estas cosas, aunque en teoría el Estado te tiene que garantizar la educación, va más allá de solo tener escuela cerca. O sea, tener garantía a la educación es tener una escuela pública en tu comunidad, ¿no? Esa es la parte explícita. La parte implícita es todo lo que conlleva que puedas ir a esa escuela. Y pues las dos están muy carentes. Lo primero, no en todas las comunidades hay escuelas públicas, ni escuelas privadas, ni educación de ningún tipo. En muchos lugares a lo mejor hay guarderías primarias, si quieres estudiar, es más, a lo mejor hasta secundarias. Si quieres estudiar algo más tienes que trasladarte a una comunidad más grande donde sí haya bachilleratos, ya sea técnicos, ya sea prepa abierta, ya sea CONALEP, ya sea lo que sea. Y para la universidad, pues vas a tener que hacer un traslado a un lugar más lejos y más grande. Y esta es la parte como explícita del problema de la educación. La parte implícita es que la mayoría de las familias en México son grandes y probablemente si los dos padres trabajan ni así alcance para mantener a la familia, entonces la mayoría o todos los hijos van a tener también que trabajar jornadas largas. Entonces, si tu preocupación es comer el día de mañana, no vas a ir a la escuela porque necesitas trabajar. Porque la escuela, aunque es una inversión a largo plazo. Un niño de 3 años va a ver la ganancia de esa inversión cuando cumpla 25 años. Pero si no tienes que comer durante esos 25 años, pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, he ahí el problema. Si no puedes comer hoy, pues te preocupas por trabajar hoy para comer mañana y no por ir a la escuela a aprender para ver ese alimento de aquí a 10 años, por ejemplo. Sí, el trabajo te da para comer eso. En el mejor de los casos es lo que uno como estudiante espera, ¿no? Tener un trabajo con un salario digno para tener una buena calidad de vida, cosas que pues a veces no pasa, pero pues eso ya es otro tema muy aparte. Entonces, pues he aquí el problema. Y ahora, para que no vean que me lo estoy inventando, que son cosas que, sí, tú porque pues tienes esta única experiencia en quién sabe dónde, pues no, o sea, estas no son experiencias personales. Según el Coneval, el 50% de la población adulta, o sea, el 50% de los mayores de 18 años en México no terminaron ni la primaria. Esto da la casualidad de que es la misma población que vive en nivel de pobreza. O sea, el 50% de la población mexicana vive en niveles bajo el nivel de pobreza. O sea, la mitad del país. Esto hasta el 2018. Porque como el INEGI no tuvo actividad por la pandemia 2019 y 2020, hasta ahorita 2021 están volviendo como a arrancar en algunas zonas, haciendo sondeos pues en algunas comunidades y de datos necesarios, pues no se tiene registro hasta después del 2018, solo hasta el 18 para atrás. Supongamos que pues con la pandemia el número aumentó de manera bastante grande. Entonces, bueno, el 50% de la población no terminó la primaria y el 50% de la población también vive bajo el nivel de pobreza. El 11% debajo del nivel de pobreza extrema. O sea, muchísimas personas, ¿no? Si somos 126 millones de mexicanos, pues al menos 12.6 viven bajo un nivel de vida abajo de una vida digna. Entonces, pues bueno. Entonces, a base de esto, dices, bueno, 50 y 50. Todavía no se puede ver
que sea un privilegio porque están parejos. Pero aún así es un número muy grande. Porque si tú vas a pedir cualquier trabajo formal, te piden por lo menos la licenciatura o el bachillerato, y en la mayoría ya también te piden hablar inglés. No, y si una persona no tiene la primaria, ¿cómo va a hablar inglés? Muchas personas ni siquiera hablan español todavía, ¿no? Y eso no es malo, o sea, hablar una lengua nativa, tu lengua materna, no es malo. Solo digo que que si no hablar un idioma te va a cerrar las puertas, pues tenemos que preocuparnos como sociedad para abrirlas y para que todos las tengamos siempre abiertas. Entonces, bueno, solo el 20% de personas llegan a la universidad en México, lo cual es un número súper pequeño. O sea, la cantidad de personas que se gradúan de la universidad es más o menos la misma cantidad de personas que viven en situación de pobreza extrema. Y son cifras que te dejan como... Lo cual es muy... y eso es algo que a mí se me hace muy gracioso, porque si tú ves las personas que llegan a la universidad, se te hacen súper poquitas, pero las personas que viven en pobreza extrema son un montón. Y esto pues radica en que son un montón de personas viviendo mal, y esto es lo que hace que sean muchas. Es impresionante que 12.6 millones de personas vivan tan mal y solo esa misma cantidad de personas puedan llegar a aspirar a vivir dignamente, ni siquiera bien, dignamente. En base a esta relación estudio-calidad de vida. Y este no es el problema, bueno, sí es el problema, pero el problema del que quiero hablar es cómo nos burlamos y cómo creemos que quitarle un derecho a la población es la solución. O sea, ¿se imaginan que solo el 21% de las personas votáramos en el país? Es una minoría, y es una minoría pequeña. No, o sea, quitarle la voz y voto solo porque creemos que son incultas, que no saben, que como no tienen, por eso apoyan a Morena. Pues claro, si yo estuviera muriéndome de hambre y alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto, tanto, tanto para que tú me apoyes. Sí, dámelo. O sea, quiero vivir hoy y quiero vivir mañana. Digo, obviamente es una solución para una situación desesperada, porque así está la gente desesperada. Y pues te agarras de donde sea, ¿no? Y eso no es culpa de la persona, es culpa de la situación que vive. Y ahora, aquí hay otro caso que para la población, clase media, clase alta, es la solución. O sea, la frase perfecta para lavarte las manos es, pues échenle ganas, pues trabajen. Pues a mí me costó, a mí nadie me regaló las cosas. O sea, eso es muy apático, y si al escuchar todo esto la pensaste, es que probablemente seas parte del problema. Y te voy a explicar por qué. Los casos de personas que han salido adelante de esta situación no es solo echándole ganas, porque ahora, para que una persona supere el nivel de calidad de vida que tenía, que tuvo acceso a estudios universitarios, que sí, o sea, tuvo que trabajar, porque pues es un hecho que la mayoría de personas no pueden no trabajar mientras estudian en la universidad. Pero, o sea, esta parte de trabajar y estudiar en la universidad, pero probablemente tus papás te den un apoyo o tú trabajes para apoyarte y tengas esta oportunidad, pero hay personas que no la tienen. Y que tú sí la hayas tenido no significa que no existan otras realidades. Punto número 1. Punto número 2. Claro que la universidad es una friega, o sea, es matarte, sí, pero pues, o sea, sí es un esfuerzo, pero para llegar ahí, unos se tienen que esforzar más que otros, por el tema de que no solo están luchando contra la universidad, sino contra su contexto. Y pues por esto muchas veces los vemos como casos de éxito. Por ejemplo,
Un caso que a mí en lo personal me encanta de una mujer que admiro muchísimo es Oprah. O sea, Oprah era una mujer racializada, era una mujer que vivió en la pobreza, que conoce qué es el sufrimiento, que le faltaron muchas cosas y que aún así pudo salir adelante. Pero que exista un caso dentro de todas las mujeres que viven de la manera de la que ella vivió en Estados Unidos, es un caso improbable estadísticamente, que hasta podríamos decir que fue suerte, porque hay muchas mujeres igual luchando, batallando todos los días y que no van a tener esa oportunidad, ni aunque lo quieran, ni aunque le estén echando ganas, ni aunque estén trabajando mucho, porque el sistema siempre las va a jalar hacia abajo. Lo mismo pasa en México con la gente que quiere estudiar. O sea, le preguntas a la mayoría de adultos que no terminaron la primaria, que no terminaron la secundaria, que no tienen una carrera, y siempre les van a decir que es algo que hubieran querido, que hubieran deseado, que no tuvieron la oportunidad, que no se les permitió, que tenían que trabajar, que tenían que sobrevivir, que no tuvieron el permiso. Entonces, pues no es un problema de echarle ganas, es un problema de que no tienen la oportunidad, de que no se les brinda. Y esto es en parte por el gobierno, sí, porque a final de cuentas vivimos en un estado de bienestar y aunque en México no se pague ni la cantidad de personas ni la cantidad de impuestos que en otros países, por ejemplo, siempre se habla de, no, es que Finlandia es primer mundo y la educación de super calidad y todos los niños tienen acceso a la educación. Sí, pero en Finlandia pagan 70% de tu salario en impuestos para tener eso. En México se paga el 30 y tantos por ciento de impuesto de tu nómina y como la mayoría de personas no tiene un empleo formal y la mayoría de personas tampoco ganan ni siquiera la cantidad de dinero para poder pagar impuestos, que si no mal recuerdo son 5 salarios mínimos a la quincena, pues de dónde sacas los recursos, ¿no? Y si a eso le sumas que en México pues hay muchísima corrupción, mala administración de recursos y lo que sea, pues, pues sí, es una situación muy complicada que el gobierno vaya a garantizar eso, ¿no? Y pues como población, o sea, si a final de cuentas nosotros estamos metiéndonos el pie los unos a los otros, pues va a ser todavía más complicado que eso se logre. Y no solo por eso, sino también por el conformismo, que muchas veces el conformismo pues es esta parte de pues si estás arriesgando algo como tu vida por luchar por tus derechos, probablemente no lo hagas, ¿no? Porque muchas veces en eso se basa el conformismo en el país, en que pues me conformo con esto porque esto me da la garantía de vivir. Si lucho por otra cosa puedo morir en el intento y pues, pues así sí está de pensarse dos veces, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para conclusión, antes de juzgar por qué una persona no está en una situación o está en una situación y no está echándole ganas y no está luchando más y se las ve difíciles, pues pregúntate por qué y por qué tú sí tuviste la oportunidad y qué podemos hacer para eso desde la empatía y desde el amor, no desde el juzgar a la otra persona y su situación. Personalmente al respecto yo sí me considero una persona privilegiada porque pues en mi casa en primera siempre tuve escuelas bien cerca, tengo pues la universidad dentro de mi ciudad, no soy foránea, nunca voy a tener que trasladarme al menos que por decisión propia decida estudiar en otra universidad, porque aparte mi universidad sí tiene la carrera que yo quiero, que en muchos estados también eso influye, ¿no? Que no tienen la carrera que quieres, entonces o te conformas con una o pues te vas y también como foráneo te la llevas difícil. Y esa es una. Y otra pues que en mi casa pues afortunadamente yo trabajo por gusto, no tanto por necesidad porque nos estemos muriendo de hambre. Entonces pues desde el darnos cuenta, y a veces es muy difícil, ¿no? El darnos cuenta de pues la situación que vivimos en comparación con la situación que vive la mayoría. Pero pues les repito, aquí no es flagelarnos,
Y tampoco es ignorarla, sino el preguntarnos qué vamos a hacer al respecto para el día de mañana vivir en una sociedad mejor donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y si conocen a alguien que no la tuvo, no lo juzguen, no le digan, ay, es que debiste echarle ganas. Mejor y ya. Y pues ya, creo que es todo. Creo que ya le estoy empezando a dar muchas vueltas, entonces pues ya aquí le voy a dejar. Cualquier cosa en los comentarios, les voy a poner las referencias de dónde saqué la información y también los artículos de la Constitución en donde viene pues lo que les estoy diciendo. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, pues pueden ponérmelo aquí abajo y pues ya. Bye.